La Voz con César Vidal, desde el exilio. When the night has come and the land is dark. Una noticia no por esperada menos triste. Y es una noticia pues, que demuestra hasta qué punto los medios de comunicación son la voz de su amo, la voz de ciertos intereses y, en fin, tampoco tienen el menor interés por la veracidad ni cosa que se le parezca. Ustedes saben que hay un programa en televisión que se llama El Intermedio, que lleva un personaje muy antinorteamericano, cuyo nombre artístico es Wyoming, lo cual tiene su gracia, claro, porque es como si yo odiara, por ejemplo, a los chinos y me hiciera llamar el Gran Shanghai, ¿no? Es una de estas cosas, en fin, típicas de estas cosas. Wyoming es un personaje que ha protagonizado episodios que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos lo hubieran arrojado de la profesión hace muchos años. Es un personaje que presume de antisistema, a pesar de que tiene una riqueza inmobiliaria de campeonato, y además presume de antisistema sentado al lado de Ada Colau, que, en fin, o sea, la gente que más se aprovecha del sistema encima presumiendo de antisistema. Pero ¿cuándo vas a ser tú antisistema? Si vienes de una familia del Opus y luego has estado siempre aprovechando las dulzuras del sistema. O sea, es una de estas cosas así verdaderamente curiosas. En El Intermedio de Wyoming hay una sección que lleva un personaje que se llama Manuel Burke, que por regla general intenta entrevistar a gente que es bastante decente y, por supuesto, se parte de risa con la gente que es decente. Esto no es periodismo, esto es una vergüenza, esto es una inmoralidad y esto es una falta de profesionalidad. Pero claro, como quien lo hace en última instancia, pues es El Intermedio de Wyoming, pues qué bien, cuánto nos reímos. La última persona a la que han entrevistado dentro de esta sección, por cierto, entrevistaron a don Roberto Centeno hace unas semanas y don Roberto Centeno, como le importaba 3 pimientos, salió adelante y lejos de ridiculizarlo, pues la gente luego hablaba lo bien que lo había hecho, con lo cual, en fin, los intereses del Intermedio no quedaron bien. Pues hace apenas unos días grabaron a Enrique de Diego. A Enrique de Diego lo grabaron durante 2 horas, que se dice pronto. Se supone que de esas 2 horas iban a extraer 8 minutos. De hecho, estuvieron hablando fundamentalmente de ideología de género con motivo del libro que ya hablamos recientemente, El triunfo de Ágata Ruiz de la Prada. Y al final, ni siquiera editando ellos, ni siquiera jibarizando 2 horas a 8 minutos, se han atrevido a poner lo que dijo Enrique de Diego. Es más, incluso le han dicho que no lo van a emitir porque no lo consideran conveniente por el programa y por ti. O sea, le están haciendo un favor censurándolo. Es algo verdaderamente glorioso. Pues esa es la situación. En fin, así está la libertad de prensa, así funcionan esos que supuestamente son antisistemas porque están en la defensa de la octava maravilla del todo. Luego, pues en fin, tienen de antisistema lo que yo tengo de un lema musulmán. Y, por supuesto, Enrique de Diego pues se ha quedado compuesto y sin novia porque al final, claro que la censura funciona. E incluso te entrevistan pensando que te van a dejar muy mal, pero luego, tal y como queda la cosa, pues efectivamente no quedas tan mal, no hay manera de sacar 8 minutos donde te puedan ridiculizar y entonces censura pura y dura y te dicen que lo hacen además por el programa, pero también para favorecerte a ti. Algo verdaderamente notable. En fin, sobre esto estuvo departiendo María Jesús Alfaya con Enrique de Diego. El periodista y ensayista Enrique de Diego denuncia algo que ha vivido en sus propias carnes, la censura y el totalitarismo que practica La Sexta en sus programas, en concreto el programa del Intermedio del Gran Wyoming, para el cual le hicieron una entrevista que iba a ser extractada 8 minutos, iban a sacar únicamente de 2 horas para incluirla en una sección del programa en la que suelen pues ridiculizar, como saben, a las personas de bien que van en contra del pensamiento sectario que practica esta cadena, pero al final le avisaron de que esta entrevista no se iba a emitir. Enrique de Diego nos explica cómo ocurrieron los hechos. Sí, me enviaron un correo electrónico, una redactora que se llama Inmaculada, diciendo que querían hacerme una proposición y la proposición fue muy concreta, que se me haría una entrevista de 2 horas de la que se iban a extractar 8 minutos. Esas fueron las palabras textuales. Luego mostraron
mucho interés, porque en un momento dado el que iba a hacer la entrevista enfermó y esa semana se suspendió el viaje, pero siguieron insistiendo hasta que me trasladé a Madrid y me hicieron la entrevista. Al final de la entrevista, el entrevistador, que se llama Manuel Burke, me dijo que estaba encantado, que tenía yo un pensamiento muy libre, y luego ya la siguiente llamada ha sido para decir que no iban a emitir nada de la entrevista, ni extractos de 8 minutos, ni de 1 minuto, ni de nada. El periodista nos habla de por qué se siente censurado. La postura que daba sobre la ideología de género no les gustó nada a los de La Sexta. Bueno, es una censura ideológica gravísima y directa, que tiene el añadido de la hipocresía, porque es una decisión personal de José Miguel Monzón y que afecta obviamente a todo el intermedio y a toda La Sexta, por gente que habitualmente presume de ser transgresores y de ser defensores de la libertad de expresión, cuando no son más que inquisidores y grandes censores. José Manuel Monzón es el gran censor. Razones no han dado ninguna razón, que no lo iban a emitir, que no era conveniente para el programa y que no era conveniente para mí. ¿Cómo iba a ser conveniente para el programa que saliera por el intermedio declaraciones o reflexiones del tipo de que la ideología de género es un genocidio contra los varones heterosexuales, también contra las mujeres heterosexuales, que pretende extinguir a nuestra civilización, y que luego se oyera comentar al presentador, al entrevistador Manuel Burke, decir que bueno, así con la caída de la natalidad pues no se hacía daño al planeta, a lo que contesté que brillante e interesante reflexión, que por qué no lo hacían habitualmente en la Meca o en Marruecos o en el Sahel, porque tenía que ser siempre contra la población cristiana de Occidente. Además, los de La Secta o La Sexta dando muestras de lo absurdos que son y de cómo tratan de ridiculizar al que no piensa como ellos, intentaron poner al periodista en una situación incómoda para buscar una reacción criticable. Hubo anécdotas como que al final pues quería que le hiciera un autógrafo en el pezón. Le dije que no se lo hacía en el pezón, ni en las partes pudendas, ni en las nalgas, ni en nada, que se estuviera quietecito. Luego al final también intentó abrazarse así en plan semi-gay, le dije que sin efusiones y que la mano. Entonces se conoce que no admitiendo ese tipo de chorradas, en lo que se refiere a las ideas, esta gente no es capaz de permitir que se transmitan, entre otras cuestiones porque España está buscando referencias y al borde de una sublevación. Entonces, bueno, tienen que mantener incomunicada a la gente y no pueden permitirse ni unos minutos de verdad. Enrique de Diego tiene claro que la cadena ha incumplido su contrato verbal. Va a pedir por vía judicial la grabación al programa del Gran Wyoming. Por supuesto, en primer lugar voy a exigir que me entreguen la cinta de la grabación, es decir, en el buen entendido caso de que hay unos derechos de propiedad compartidos, es decir, a mí se me ha ocupado, se hizo un acuerdo verbal que se ha incumplido, y por otra parte se me ha dedicado un tiempo de mi vida a ir allí a ponerles. Yo estoy muy contento en la medida en que se les pone en evidencia a esta gente que van de defensores de la libertad de expresión, que por lo que veo en las redes sociales están muy preocupados por el incremento de la censura, cuando los censores son ellos, que están muy preocupados por el recorte de las libertades, cuando ellos son los peores enemigos de la libertad dentro del relativismo mercantilista. Entonces sí, efectivamente se les va a solicitar vía abogado que me den
copia de la entrevista, y si no lo hacen, recurriría a los tribunales. Obviamente no, ellos no pueden tener me entenderá usted, me entenderán todos los oyentes si digo que si tienen problemas para después de 2 horas de entrevista extractar 8 minutos, pues me parece ya una censura ideológica de gente muy acomplejada. O sea, no ser capaces de sacar algo y cubrir el expediente me parece alucinante. El objetivo de esa entrevista era ridiculizarme, cosa que les dije desde el principio. Lo negaron con el tono ese de la hipocresía, y como no han conseguido ridiculizarme, allí mismo el entrevistador me dijo que era un programa o una parte del programa del intermedio con un punto de humor, pero que se dejaban expresar las ideas. Mentira, es decir, solo se pueden expresar las ideas si las transmite alguien, algún tipo de figurante que las ridiculiza o que consiguen ridiculizarle a esa buena y a lo mejor pobre persona. No fue el caso, cosa que lo último, así comentar que nada más terminar la entrevista intuí que no la iban a dar porque había quedado demasiado bien y porque esta gente funciona mediante el monopolio de la mentira y mediante la censura. Pero bueno, estoy muy contento de haber podido poner en evidencia que toda esta secta de progres no son otra cosa que inquisidores y censores al servicio de los poderes ocultos del capitalismo y de las ideas degradantes contra la civilización occidental. Pues ya ven, esto es lo que hacen los de La Sexta. Les seguiremos informando de cómo se va a desarrollar